Hay gatos que caminan entre las sombras y otros que tiran del carro de una diosa. En los antiguos cantos del norte, entre hechizos, batallas y visiones, se esconde una figura fascinante, Freyja, la diosa de la magia, del amor y de los gatos. Pero esta no es solo su historia. Es también la historia de un vínculo antiguo y sagrado entre las mujeres sabias y los felinos, entre la hechicería y las garras suaves que vigilan desde el alféizar. ¿Cómo se convirtieron los gatos en símbolos de poder mágico? ¿Por qué acompañaban a las brujas medievales en los bosques del norte de Europa? ¿Y qué secretos aún susurran bajo la luz de la luna? Hoy, en Patas y Leyendas, invocamos mitos, runas y relatos para descubrir el destino felino en tierras de vikingos y hechiceras. Quédate hasta el final para descubrir una visión que cambiará la forma en que miras a tu gato cuando crees que duerme. En la mitología nórdica, Freyja es una de las figuras más complejas y veneradas. Diosa del amor, de la belleza, del deseo, pero también de la guerra, de la muerte y de la magia. A diferencia de otros dioses que viajan a caballo o en carros tirados por corceles, Freyja recorre los cielos en un carruaje muy peculiar, uno tirado por dos gatos gigantes. Se les conoce como Vigul y Tegegul, aunque sus nombres no aparecen en los Eddas, fueron atribuidos más tarde por folcloristas escandinavos. Estos gatos no eran mascotas decorativas. Eran símbolos de independencia, poder y sabiduría. En una sociedad que respetaba la fuerza, Freyja rompía esquemas, era femenina, sensual y al mismo tiempo una guerrera que guiaba a las almas caídas. Se decía que las mujeres que practicaban el seir, la magia nórdica, eran seguidoras de Freyja. ¿Y qué animal las acompañaba en sus rituales? Exacto. Los gatos estaban presentes en las casas de las volvas, las hechiceras del norte. No como simples animales domésticos, sino como emisarios de lo oculto. Hoy, en los pueblos rurales de Noruega y Suecia, aún se le deja leche a los gatos durante ciertas noches del año, como ofrenda a los espíritus. Porque si ves un gato vigilando el umbral, quizá no sea un simple felino. Quizá estás viendo a uno de los guardianes de Freyja. Aunque los mitos antiguos no les pusieron nombre, con el paso de los siglos, los dos gatos que tiran del carro de Freyja fueron bautizados en el folclore escandinavo moderno como Vigul y Tegegul. Vigul, traducido como abeja dorada o torbellino áureo, evoca el brillo del oro y la energía vibrante de lo salvaje. Tegegul, por su parte, puede leerse como árbol de ámbar o madera dorada, una alusión poética al vínculo entre naturaleza, fuerza ancestral y belleza. Aunque estas interpretaciones no se encuentran en los Eddas originales, sí reflejan cómo los símbolos evolucionan. Los gatos de Freyja se han convertido en emblemas de la independencia, lo oculto y lo sagrado femenino. En rituales contemporáneos de brujería nórdica o en el neopaganismo Asatru, se invoca a estos gatos como espíritus protectores, seres que nos recuerdan que la magia también camina sobre patas suaves, pero firmes. En el imaginario de la Europa germánica, los gatos no eran simples mascotas. Eran vigilantes nocturnos, presencias extrañas que aparecían en momentos de desgracia o de revelación. Así nace el término Exenkatze, literalmente gato de bruja, una figura central en muchas leyendas del Sacro Imperio Romano Germánico. Los Exenkatze no eran gatos comunes. Se decía que poseían habilidades sobrenaturales, podían volverse invisibles, espiar a los vecinos, e incluso transformarse en sus dueñas cuando éstas practicaban la bilocación. En algunos relatos, eran familiares demoníacos, dados a las brujas por el diablo. En otros, eran espíritus ancestrales que cuidaban a mujeres sabias y curanderas. En la región de Turingia, se contaba que si un gato dormía sobre el pecho de una mujer por 7 noches seguidas, podía robarle el aliento y reemplazarla en los aquelarres. En cambio, en la Selva Negra, había historias donde el Exenkatze era un protector, capaz de detectar venenos o advertir de traiciones. Esta ambivalencia refleja una verdad profunda: el gato, al igual que la bruja, era amado y temido por igual.
Una historia documentada que ilustra esta tensión es la de la ex von Bamberg, una mujer acusada de brujería durante la caza de brujas en el siglo XVII, en la ciudad episcopal de Bamberg, uno de los epicentros más crueles de estos juicios. Se decía que vivía sola, curaba con hierbas y hablaba con su gata, una criatura tricolor de ojos extraños, a la que llamaba Funken o Chispa. Según los registros del proceso, cuando las autoridades entraron en su casa, hallaron símbolos grabados en las paredes y el suelo, y al animal sentado sobre un grimorio. Uno de los testigos afirmó que la gata dejó huellas ardientes a su paso, y otro juró que escuchó al animal hablar en latín. Ambos testimonios fueron usados como prueba para condenarla. La mujer fue ejecutada, y su gata desapareció misteriosamente. Desde entonces, algunos habitantes afirman que, en las noches frías, se pueden ver huellas incandescentes sobre la nieve en los alrededores del antiguo barrio donde vivía la acusada. Esta historia no solo refleja el miedo hacia lo femenino y lo desconocido, sino también el modo en que los gatos fueron convertidos en símbolos de amenaza y de poder. En el mundo germánico, el Hexenkatze no es un simple acompañante, es un espejo de lo oculto, un centinela de las fuerzas invisibles. Al mirar hacia Escandinavia, nos encontramos con una visión muy distinta del gato. Aunque los ecos de la bruja medieval también resonaron aquí, las culturas nórdicas le otorgaron al felino un papel profundamente ambivalente, símbolo de magia, pero también de protección, fertilidad y renacimiento. En Suecia y Noruega, se decía que los gatos podían ver lo que los humanos no podían, y por eso eran elegidos como animales de compañía para las personas sabias y las mujeres ancianas. Dormir con un gato era garantía de protección contra los espíritus de la enfermedad, y en algunas aldeas se los dejaba subir a las cunas de los recién nacidos para espantar las sombras. También existía la creencia de que los gatos podían ser almas de familiares fallecidos que volvían a cuidar a sus seres queridos, una visión muy similar a la que compartían pueblos celtas o asiáticos. Ver a un gato negro cruzando el umbral del hogar no era mala suerte, sino un anuncio de visita espiritual. En Islandia, se temía al Holakoturin, el gato de Yule, una enorme criatura que devoraba a quienes no recibían ropa nueva en Navidad. Aunque usado para disciplinar a los niños, este mito revela el poder simbólico del gato como juez y ejecutor. Más cerca del círculo polar, en zonas de Noruega y Laponia, los gatos eran vistos como viajeros entre mundos. Se creía que podían ver el pasado y el futuro, y en ciertas prácticas de adivinación rural se observaba su comportamiento para anticipar tormentas, enfermedades o cambios en la familia. Esta visión ancestral no desapareció con el tiempo. Todavía hoy, en algunas zonas rurales del norte, se considera que los gatos eligen a quien cuidar y que su presencia es un regalo, una bendición silenciosa del destino. A lo largo de las leyendas del norte de Europa, desde la diosa Freyja hasta las brujas de la Alemania medieval, los gatos han sido mucho más que simples animales. Han sido guardianes de secretos, símbolos de poder y compañeros invisibles en mundos donde la magia y lo cotidiano se entrelazan. Estas historias nos recuerdan que, más allá de su enigmática mirada, los gatos encarnan un vínculo profundo entre lo visible y lo invisible, entre la realidad y el misterio. Es esa conexión la que sigue inspirándonos y cautivándonos, generación tras generación. A lo largo de las leyendas y mitos que recorren el norte de Europa, los gatos se revelan como compañeros mágicos, símbolos de misterio y guardianes de secretos ancestrales. Desde Freyja hasta las brujas medievales, su presencia nos recuerda que lo cotidiano y lo sobrenatural están siempre entrelazados. Si te ha gustado este viaje por la hechicería del norte y sus felinos divinos, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir descubriendo juntos el fascinante mundo de las leyendas gatunas. Déjanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita o si conoces otras historias que quisieras que exploremos. Hasta la próxima aventura en Patas y Leyendas.